información. Y está Nico Facuse también para que vayamos rápidamente con el Observatorio Legislativo. Gracias al Instituto Igualdad y FES Chile, este espacio que nos gusta tanto aquí en La Voz de los que Sobran, porque podemos hablar de cosas que no se hablan en otros medios de comunicación. Y es lo que realmente se va a tratar en el Congreso. En la siguiente semana. Exactamente. Sí. Ahora, si el Nico... Ahí está el Nico. ¿Dónde estás, Nico Facuse? ¿Dónde estás? Bueno, ojalá te escucháramos. Sería también... Dice que actives el micrófono, que estás con el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Por Estoy fin. Pensé que no te iba a... Estoy en la primera línea legislativa. Ya. Me gusta. Está en el Congreso. Y está como peinadito, como se ve Sí, fresquito. está más ordenado hoy Nico. día. Se ve fresquito. Porque acá en Sí, Santiago pues uno hace un cuando viene a calor. trabajar, tiene que venir más o menos serio. Eso. La primera línea legislativa también tiene su uniforme especial para defenderse frente Así a es. los ataques, los misiles, los lacrimógenas virtuales. Oye, estábamos Así hablando es. sobre vivienda. ¿Tienes alguna particular Opinión nomás. alguna opinión sobre eso, Nico? Siempre nos gusta escucharte. Sí, mira, me tocó meterme un poco en el tema a propósito del trabajo programático que hicimos. Yo participé en la construcción programática de Paulo Narváez, ustedes saben, y ahí se hizo un diagnóstico bien interesante. Ustedes saben que hay un déficit de 500.000 viviendas en Chile, que es una cosa bien brutal. Han aumentado los campamentos, las tomas, porque ha sido cada vez más lento la construcción de vivienda y el acceso a vivienda más difícil para los sectores medios y los sectores bajos. Eso sí. Nosotros en el programa proponíamos la construcción de soluciones habitacionales, que es como un concepto de vivienda amplio, de 800.000 soluciones habitacionales en un plazo de 8 años, en un plan a largo plazo, algo así como 100.000 viviendas por año, porque también hay una proyección de que va a aumentar este déficit habitacional. Entonces la idea era llegar a la próxima década con un déficit habitacional bajísimo y ojalá inexistente. El Estado está en capacidad de hacer eso. Tiene que haber una fuerte inversión pública. En la ley de presupuesto ahora viene una cantidad de recursos muy baja para eso, algo así como 25.000 viviendas. Se está peleando para que eso aumente. Y por otro lado, la inflación y la situación económica está haciendo muy complejo que la gente pueda acceder a crédito hipotecario o a tasas que puedan ser asequibles. Los bancos están subiendo el pie a 20-25%. Claro. Entonces, el cuadro es muy difícil, es muy dramático, y yo creo que una crisis que ya está acá, pero que se le va a venir con mucha fuerza al gobierno que asuma, gane quien gane, va a ser la crisis de la vivienda. Yo creo que la crisis del agua, la crisis de la vivienda y la crisis sanitaria van a ser tres cosas que, junto con la crisis económica, van a ser las cosas que van a pegar más duro en los primeros 2 años del próximo gobierno. Muy, pero muy cierto, mi querido Nico, y estoy súper concuerdo contigo también en que esos son los temas que van a estar ahí presentes, ¿verdad? Y no va a ser fácil. Oye, Nico, mira, queríamos conversar contigo sobre varias cosas. Primero, queríamos usarte también un poco para conversar, porque el próximo 21 de noviembre son las elecciones. Nosotros queremos llamar a votar, primero que todo, sea por quien sea que usted vota, para darle legitimidad, ¿no es cierto?, al próximo Congreso, también a la Constituyente. Si queremos hacer cambios, necesitamos ir a votar. Y uno de los votos que quizás es más desconocido es el que tiene que ver con los consejeros regionales o CORES, ¿verdad? Primero que todo, expliquemos cuáles son las funciones de un CORE, porque al menos yo ahora que soy concejala lo he entendido muchísimo mejor, y pucha que son importantes los CORES para que los municipios puedan funcionar. Es bien impresionante lo importante que son para las políticas públicas más bien locales, ¿verdad? Y que le lleguen así, y esas que llegan justamente de forma muy directa a la gente, ¿verdad? Sí, mira, la elección de CORE es un
paso democratizador relevante como la elección de los gobernadores regionales. Hasta el año 2013 los CORE eran designados, han habido distintos mecanismos para designarlos, pero desde el año 2014 la gente lo elige y ahora, ustedes saben, los CORES componen un consejo que preside en la región el gobernador regional, que también, por primera vez en 200 años, la máxima autoridad regional elegida por la ciudadanía, luego de la reforma que se implementara en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y los CORES tienen un rol bien relevante en la organización eh, administrativa, social de las regiones, porque aprueban los reglamentos regionales, las formas de funcionamiento, aprueban los planes regionales de desarrollo urbano, todas estas polémicas que se dan de dónde se construye, dónde no se puede construir, la protección medioambiental de ciertos lugares o estos guetos urbanos que se desarrollan pueden ser consecuencias de ciertos planes regionales de desarrollo urbano, planes reguladores, planes intercomunales, que se aprueban justamente en el Consejo Regional y que se hace con los votos de los CORES. Además, aprueban marcos presupuestarios que propone el gobernador regional para desarrollar una serie de proyectos, una serie de inversiones, y acá lo conectamos con el tema que estábamos hablando anteriormente. Un gobierno regional puede orientar inversión pública en materia, por ejemplo, habitacional, tratar de colaborar en una función como esa, o el uso del suelo para determinados fines que puede ser habitacional. Entonces tienen impacto directo en cómo se modela la ciudad. Fiscalizan al gobierno regional. Esto es súper importante. Ustedes estaban hablando antes, entiendo, de lo que se hizo en la Araucanía, en esta consulta, qué sé yo. Bueno, los consejeros regionales justamente son los que pueden establecer mecanismos de fiscalización hacia las actuaciones de los gobiernos regionales. Para otras, muy importante, para otras regiones que es súper relevante, los planes de desarrollo turístico también pasan por los consejeros regionales. Los territorios que tienen zonas rezagadas, los planes de desarrollo para zonas rezagadas, que están más pobres, que no tienen inversión suficiente, las transferencias de competencia, que es lo que se va a venir ahora del presidente de la República hacia los gobiernos regionales, que debieran aumentar, debiera profundizarse eso para que los gobiernos regionales tengan más fuerza, etcétera. O sea, hay una serie de atribuciones que tienen que ver con el funcionamiento de las ciudades, de las regiones, de las provincias, que pasan por los consejeros regionales, que son representantes muy relevantes de la ciudadanía y que por ellos puede pasar la solución o la complicación de los problemas. Así que yo me sumo a usted, invitar a la gente a que se informe y vea quiénes son sus candidatos o candidatas y pueda hacer un voto informado. Porque además, digámoslo así como brutalmente, manejan o deciden sobre platas y manejan y deciden sobre proyectos de desarrollo. ¿Qué es más importante en una región que hablar de proyectos de desarrollo o turísticos, o viales, o de agua, o habitacionales? Y las platas, o sea, son fundamentales en el desarrollo de una región. Igual podríamos explicar también, como bien dice Daniel, lo fundamentales que son. Creo que quedó bastante claro entre la explicación del Nico, lo que plantea Daniel, pero también se votan de una manera distinta. Por Yo no los sé distritos. si eso lo hacen Pues por joder, pues por joder. ¿Por qué se hace eso? Porque se votan de una manera diferente. Santiago 1, Santiago 2. Va encima tiene el nombre de cárcel. Acá en Santiago, al lado la provincia, no sé, la provincia no sé dónde, son como Son raros, son como no una son representación no distinta. sé cómo decirlo, no son distritos, son como pedacitos de región. A ver, hay cómo explicarle a la gente. Ya, uno cuando vota por el presidente, todos votamos en todo el país por esa elección. Cuando votamos por senador, votamos por una Región. circunscripción Perfecto. determinada. No necesariamente es una región, pero actualmente se ha equiparado la región a las circunscripciones. Recuerden que antes Santiago se dividía en dos circunscripciones, ahora es una sola, por ejemplo, la región metropolitana, digamos. Exacto. ¿Cuándo se hizo ese cambio? ¿En Santiago? 2013, En general, ¿no? 2014, 2017, no sé si... No, esto fue el 2017. Esto fue el 2017. Hace menos. También Sí, con los gobernadores. Con Es para que fuera coherente con los gobernadores regionales. Perfecto, perfecto. Es
actuar como una sola región. Bueno, los diputados, diputadas por distrito, Distrito. que fueron los mismos distritos que los constituyentes, y lo que mandan los consejeros regionales son las provincias. Entonces la división tiene que ver con las provincias. Claro, Santiago hay una división aún mayor, porque como hay tanta población, es que se hacen circunscripciones provinciales. Y por lo tanto se ha dividido, como decía Daniel ahí, en varias circunscripciones. Por ejemplo, la primera, que es Pudahuel, Quilicura, Conchalí, Huechuraba, Renca, o la segunda, que es Recoleta, Santiago, Quintana Normal, Cerro Navia, Los Prados, etcétera. O sea, los distritos, esto es importante porque de repente cuando la gente le entregan información de candidatura en las calles, en las ferias, qué sé yo, se confunde. No es lo mismo un distrito que una circunscripción provincial. Perfecto. Pueden coincidir algunas comunas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Sí, hay algunas que, por ejemplo, en Distrito 8 hay una que es Estación Central, Maipú y Cerrillos. Esa es la tercera, Santiago 3. ¿Viste? Santiago 3. Está dentro del Distrito 8, Creo que pero es la circunscripción territorial 3 para un core. El Entonces, distrito 10 como mezclado con el 11. Es como raro eso. Vaya. Claro, por ejemplo, Realmente no ayuda. Creo que esto. Santiago 4, no estoy segura. Como dijo nuestra por ejemplo, directora, Ñuñoa suena como Providencia puro es cartel. del 4. Eso, Ñuñoa ¿viste? Providencia es del Ñuñoa 4. Providencia Pero- son del 4, pero con la Santiago- Reina o con Las Condes, no me acuerdo, con algo que es del distrito 11. no, Claro, sí, Las Condes, Vitacura y Barnechea. ¿La viste? Y la Las Reina. Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, Santiago, es muy raro, es como, ¿por qué? No- Pero es que tiene que ver con eso es importante decirlo, que tiene que ver con las provincias, es una división que tiene que ver con la cuestión provincial. Y porque Perfecto. además se eligen menos, no son en la misma cantidad que diputados necesariamente. ok, ok, perfecto. Ya. Bueno, todas estas cosas son arbitrarias, uno podría elegir también de otra forma, que alguien se puso de acuerdo en hacerlo así Yo a y veces la, creo que la lo hacen constituyente así. tendrá que evaluarlo. para que es uno se le sospechoso eso, complique. es Realmente sospechoso. Porque además, ojo. como bien alguien decía por aquí, hay un problema también, que los cores son vistos por muchas personas como los más corruptos de toda la política. Como que dentro del sistema político se habla de que los cores son los más corruptos. ¿Por qué? Porque tienen mucha plata a su haber y porque Y- como que tú como poca municipio participación tenés ciudadana y porque la muy gente no sabe poca quiénes son. participación ciudadana, exacto. Sí, sí, se entiende. Al final el problema acá es que, como dijimos, no, marcha blanca de toda la descentralización y se hizo al mismo tiempo que final binominal el comienzo de esto, ¿no? Entonces lo que ocurre cuando uno aumenta la cantidad de escaños en una institución ya existente es que todos los partidos políticos que ya saben cuál es la distribución de apoyo que tienen, buscan cambios distritales y cambios en la cantidad de escaños por distrito para favorecer a la distribución territorial de sus votantes. Y al final, cuando hablamos de esa tremenda confusión, gran parte de eso viene no tanto de confundir a la gente, sino de buscar su propio interés político, ¿no? Eso es todo el juego de ajustar las fronteras de un distrito para que estén todos todos distribuidos de una manera para construir mayorías artificiales de los partidos particulares, y esto es el resultado de una negociación, pero se va a hacer con la nueva constitución, nuevas leyes de descentralización, y supongo que eso se va a simplificar y Sí, se yo va a creo poner en también. un orden distinto territorial pronto. Sí, yo también creo lo mismo. Eh, Bueno, vamos a las leyes que estamos... Sí, pues vamos ya a lo que nos corresponde, porque supuesto, ley de presupuestos. quisimos aprovechar un poquito del Nico para explicar este tipo de cosas. Vamos a la ley de presupuesto, a la Convención Constitucional. No, mentira. No, vamos a ir a primero otras cosas. a partir Vamos a ir a otras cosas. por la acusación constitucional contra Piñera que está discutiéndose. ¿Se vota hoy día o no se vota hoy día, Nico? Bueno, está ocurriendo un hecho inédito en la historia legislativa de Chile, que el diputado Naranjo está en una verdadera maratón. ¡Él lo ofreció! Sí. No, él está haciendo un esfuerzo. Pero explícanos por qué es eso, por favor, Explíquenos, expliquémoselo al público. O sea, los políticos son buenos para hablar, pero ya hacer el esfuerzo de hablar más de 10 horas es potente, digamos, es un sacrificio bastante grande. ¿Por qué? Lo que se dice es que la oposición en este momento no tendría los votos para lograr aprobar la acusación contra Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué? Se requieren la mayoría de los diputados y diputadas en ejercicio, esto es 78
diputado o diputada, ¿ya? Si bien la oposición tiene más de esos votos en el Congreso, hay algunos parlamentarios que se van a abstener, como lo hizo Pepe Out en la comisión donde se analizó esto, No lo pero nombres, también por hay otros favor. diputados. Ya, dale nomás. Dale. Pero también hay otros diputados de oposición que están en cuarentena por haber sido contacto estrecho de Gabriel Boric. Y el mismo Gabriel Boric, que está en cuarentena y no Y puede en la votar. mañana estaba dando una entrevista. ¿Por qué no Pero le permiten votar online? No entiendo. Porque la cámara no... bueno, eso es porque Antes para hacer votaba eso, online. claro, pero para permitir el voto telemático se reformó la Constitución y se estableció algunas condiciones para establecer el voto telemático. Y una de ellas es que estuviésemos en estado de excepción constitucional, es decir, que la situación fuera tan grave que tuviese que funcionar así, porque la regla general es que el Congreso funciona de forma presencial, o bien que haya una comuna en cuarentena completa por la pandemia y eso impide a algún parlamentario moverse. Como esas condiciones cambiaron, hoy día solo se puede votar de manera presencial. Para cambiar eso habría que hacer una reforma constitucional y como ustedes saben, se requeriría los votos de la derecha que estuvieron esa vez, porque estamos en pandemia, pero difícilmente van a estar ahora para hacerlo, y menos aún en este contexto. Entonces, lo que ocurre ahí es que la oposición, lo que se señala, lo que se ha comentado, es que le faltaría por lo menos un voto para tener los 78 votos, y ese voto podría venir del diputado Giorgio Jackson, que también está en cuarentena, y su cuarentena, hay una discusión ahora sobre eso, pero al parecer su cuarentena terminaría hoy a las 12 de la noche. Pero también Winter, El- ¿no? Entiendo que también, pero no sé si él sale hoy día, parece que sale mañana de la cuarentena. Digo, mañana a las 12 de la noche. Entiendo que va por ahí la cosa. Pero al menos uno de los dos se requiere para tener los 78 votos por el análisis que se ha hecho. Ahora, respecto a la posición constitucional, la Constitución no establece un límite de tiempo para intervenir, tanto en la presentación de la Qué acusación chistoso. como en la defensa y luego en la réplica. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que el diputado Naranjo ha dicho, bueno, como yo no tengo un límite de tiempo y acá no está faltando un diputado que no puede votar, lo que yo voy a hacer es que voy a intervenir de tal manera que voy a terminar el día martes, cuando ya el diputado pueda salir de su casa y venir a Valparaíso a votar. Y por otro lado, el gobierno, haciendo el mismo cálculo, ha dicho, no vamos a hacer uso de la cuestión previa, que es un mecanismo que está en la acusación en que uno dice, mire, sabe que esta acusación no tiene los requisitos para llevarla a cabo, y siempre la defensa hace la cuestión previa, que se vota, se puede ganar o perder, si pierde la cuestión previa avanza la acusación. Pero, ¿qué hizo ahora el gobierno? Dijo, la defensa de Sebastián Piñera dijo, no vamos a hacer cuestión previa. O sea, esta cuestión está bien, es admisible. En realidad lo están haciendo para que esto termine, se pueda votar hoy, avance rápido. Y probablemente después viene la dúplica, que es cuando la defensa establece sus argumentos para decir por qué la acusación no procede, y probablemente esa dúplica dure 2 minutos, digamos, o sea, lo más breve posible. Y en cambio, la réplica de la oposición probablemente va a ser también muy extensa, todo para poder lograr pasar el límite de tiempo en que el diputado Jackson pueda agarrar un auto, salir de su casa y venirse a Valparaíso a votar. Qué interesante. Igual, o sea, más allá del chiste de lo de Naranjo, que en este caso es interesante porque lo está haciendo para que, para, para que se pueda aprobar la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, porque Sabemos alguien todos que en el preguntaba por Senado aquí. no va a salir, pero Exacto, no importa. no importa, pero una señal. Alguien preguntaba aquí que si es que no se aprueba la acusación constitucional contra Piñera, entonces el Congreso podría decirse que es cómplice de no penar, de no castigar de alguna forma, aunque sea simbólica, digamos. El hecho de que tú seas así, perdón lo que voy a decir, pero así de corrupto como ha sido el presidente Piñera. Yo no creo que haya responsabilidades colectivas en eso, porque las personas que votan a favor de la acusación constitucional no tienen por qué hacerse cargo de las personas que votan en contra o que se abstienen. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que Sebastián Piñera todavía está
en la presidencia. Bueno, en el Congreso son los diputados y diputadas que han votado a favor de Piñera, consistentemente, que son los de la derecha y una parte de la democracia cristiana. En el caso del Senado sabemos que tendría que ser 2/3 con 5 senadores de Chile Vamos cambiando de bando. Eso es la realidad y eso es lo que está generando esa continuación de Piñera. No es el Congreso en abstracto, no es la oposición en abstracto. Son personas específicas, además de partidos, ideologías específicas. Ahora, el tema del filibustero que conversamos la semana pasada, ¿cierto? Ajá. Eso es de tener que hablar 24 horas o tener que hablar 10 horas para que otra persona pueda votar. Al final nos dijeron Chilezuela y hemos puesto estadounidenses en nuestras cosas, porque eso es la historia de Estados Unidos, que muchas veces han hecho esa técnica para precisamente bloquear procesos de votación. Y es interesante que en Estados Unidos se ha usado principalmente para defender a la negación de los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? Ha sido el tema de las vidas afroamericanas, todos importan, que ha sido bloqueado a través de estos mecanismos de filibustero. También se nota recientemente con los problemas de las mayorías en el Senado, que está funcionando como una institución con 3/5, precisamente por esas reglas. Y siempre son entonces conflictos de los derechos básicos de las personas. Eso, cuando uno tiene que hacer esas ridiculeces, es porque no hay una convivencia mínima dentro de las instituciones representativas para poder por lo menos votar. Si están diciendo la derecha, no vamos a hacer la facilitación para que ustedes puedan votar, es porque esa convivencia básica no existe, que es la realidad en Estados Unidos con los temas afroamericanos y que parece que está acá por todo el conflicto que tenemos con la Constitución de Guzmán. ¿Nico? Yo quería acotar algo ahí que lo explica muy bien Hassan, el tema de los filibusteros. Este igual sería un caso de un filibustero al revés, porque esta técnica de dilación que se utiliza en otros parlamentos justamente es para bloquear votaciones, para evitar que existan votaciones determinadas. Y acá se está haciendo esta técnica para poder votar. Sí. Esto con la mayor cantidad de parlamentarios posible, que sería lo ideal siempre, que todos y todas los parlamentarios Nico, puedan votar. quería preguntarte dos cosas. Uno, en este mismo contexto, ¿no pueden haber otros filibusteros que no sea el pobre Naranjo, además otros que pueda hablar, porque obviamente pueden hablar mucho, todos pueden fundamentar su voto, ¿no? Entonces, si pueden todos fundamentar su voto, podrá, no sé, cualquier otro parlamentario que quiera estar a favor de la acusación podría también hablar 2-3 horas, cada uno 2-3 horas, así. Eso es una pregunta. Y la segunda se me olvidó. Responde. No, lo que pasa es que la Constitución habla que hay un diputado que presenta la que acusa, digamos. Sí, que pero está después para representando fundamentar. la No, sí, yo entiendo que él acusa, pero no, los diputados no fundamentan o tienen un tiempo determinado. No, lo que pasa es que los diputados simplemente luego se pronuncian. Se podría abrir un espacio de fundamentación, pero acá el problema que ocurre, que es un problema que tiene que asumir toda la oposición, es que se le entregó la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas ya por 2 años a la derecha. Esa era mi segunda Y, pregunta. Esa era mi segunda y eso pregunta. y eso son cosas que ocurren, que la gente no le toma el peso, desaveniencia entre la oposición. Yo lo hago presente acá, no quiero ser mala onda, pero el Frente Amplio no quiso cumplir el acuerdo administrativo porque el presidente iba a ser un demócrata cristiano. Y pueden haber razones de por qué, que el personaje, y todo lo que podemos entrar en ese debate, pero el hecho concreto es que se perdió la mesa de la Cámara de Diputados, la oposición no ha tenido la capacidad para ponerse de acuerdo. Este año, por acuerdo administrativo, Pero le ese tocaba a un socialista. ¿no era el señor Rincón? Tampoco hubo capacidad, no, en la Cámara de Diputados. Ah, Tampoco hubo capacidad, y lo que ha ocurrido es que ya la derecha tiene la mesa de la Cámara ya durante 2 años, y cuestiones como estas, cuando la mesa podría ser un factor relevante. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la ¿Cómo decisión podría que incidir toma la mesa? Por la ejemplo, mesa? suspender la discusión en algún momento para ir a tomarse un café. Por ejemplo, o haber citado más tarde, o establecer otros mecanismos de administración de la sesión. La mesa administra la sesión. ¿Y qué ha dicho la mesa actual? Dijo, esto parte a las 10, claro. no paramos hasta que se vota. O sea, Y esa es la- la mesa no tuvo voluntad de hacerlo en una acusación constitucional. Pero, sí. Y en ese momento no se le podría haber dicho a la mesa acusación contra la mesa, ¿cómo se llama eso cuando se acusa a la mesa? No recuerdo. Para hacerla caer.
Para ¿Cómo? descentralizar Que, esto. claro que eso hubiese, sí, pero imagínate, Daniel, haber hecho una votación de eso antes de la votación de la... Ya todo es muy poco serio. Sí, está mucho Y más serio. además no hay acuerdo en la oposición para ninguna cosa en la Cámara. Si ese es un problema que existe. Qué terrible, man. Sí, pero en este caso entonces tiene que ser el diputado Naranjo. Nadie más puede intervenir. Tiene que ser el diputado Naranjo. Porque no Tiene hay, que ser el porque diputado la Naranjo. forma en que han construido desde la mesa el cronograma es que el tiempo para intervenciones de otros diputados y diputadas es menor. Claro, o sea, lo que pasa es que Que él tiene hace que la persona asegurar... acusadora. O sea, el que puede hablar largo es el señor Naranjo. Ya, Eso ya está lleva Sí, más o porque la menos Constitución- 1 hora y media. La Constitución no le pone límite de tiempo a la presentación de la acusación. Ya otra Pero vez. límites de tiempo a las otras intervenciones sí. A las otras intervenciones sí. Exacto. Entonces tiene que hablar ¿cuánto tiempo? Por lo menos 10, 11 horas. Increíble. Pero ¿Lo tampoco irá es a hacer? tanto. Oye, Ya, creo lleva que- dos, son las 12, acabo de ver, son las 12. Lleva 2 horas hablando, ¿no? O no, poco menos. Lleva 2 horas, lleva 2 horas. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Bueno, va con harta agüita, alguna, no sé, Pero eso es alguna peligroso tomar barrita, harta agüita. ¿Qué cereal. pasa? Si necesita ir al baño, ¿qué pasa? Ay, qué chistoso. ¿Puede pedir permiso? Yo creo así que como, cuando- "Tengo ganas de ir al baño, voy y vuelvo"? A la hora del almuerzo se No, puede viene, suspender. viene en un momento viene la dúplica, que es cuando expone la defensa, y me imagino que ahí, aunque esa exposición dure poco, alcanzará a ir al baño. Pero no van a suspender para ir para almorzar. Quiero repetir para los que están quejándose de esa obligación para el diputado Naranjo que Strom Thurmond en el Senado de Estados Unidos habló 24 horas y 18 minutos. Así Ya. que 10 horas es poca cosa. Ya, no, sí, No se pero quejen. aquí la presidencia del Senado puede hacer dos cosas, decir ya, ok, ya paremos para almorzar, y eso lo puede hacer, y probablemente lo va a hacer. Si no, es probar al diputado Naranjo por joder, porque igual todos tienen que almorzar. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué crees tú, Nico? ¿Cómo se dan esas cosas? No, yo espero que prime el sentido común y al menos paren a almorzar, si no, o Claro. sea, Por favor. Perdón, hay sí muchos lo días puede que yo hacer no almuerzo. La mesa. Ya, pero Oye, ya. Hay muchos trabajadores que no almuerzan chiquillos, se porque nos no les acabó el alcanza. programa, se nos acabó ¿Pero el por qué se va a acabar el programa? Se está hablando el Nico. Son las 12. Nico, Oh, wow. cortísimo. ¿Qué queda para esta semana? ¿Cuáles son los principales temas que se van a hablar esta semana en el Congreso para ti? bueno, hartas cosas. Tenemos Sí, pues. presupuesto, hay que cerrar Presupuesto del presupuesto. país, señor. Presupuesto esta semana, cuarto retiro, que se votaría mañana o el miércoles en el Senado. El estado de excepción constitucional. ¿Cuándo se vota? Se tiene que votar esta semana. ¡Oh! Una semana bien intensa. Y nosotros hablando de Naranjo, No, a ya. ver si podemos conversar de nuevo esta semana. Podríamos si es conversar necesario. contigo de nuevo, Nico, ¿no? Evidentemente, llamamos al Nico para comprender de qué se trate alguna de las votaciones que a lo mejor nos van a llamar más la atención. Seguramente la del cuarto retiro nuevamente va a tener gran audiencia de la Show. opinión pública, etcétera. Así que vamos a estar, por supuesto, pendientes a todo lo que suceda en el Congreso y agradecemos, como siempre, a Nico Facundo. Gracias, Nico. Al Instituto No hay, Verdad y no hay Fe problema. Chile. No tengo la capacidad para hablar 10 horas, pero puedo hablar de nuevo esta semana un rato más. Excelente. Un abrazo enorme para ti. Gracias, Nico. Chao. Que estés Chao, bien. Nico. Chao, Chao. chao. Ahí estaba Nicolás Facuse. Y nosotros con esto ya nos vamos, pues y le damos el paso a nuestra compañera Bernardita Ruffin.